Creo que ahí está, ¿me escuchan? Es que creo que no había agarrado este video. Entonces, les decía que les voy a grabar la otra parte del video, de la segunda parte de de la esfera 4, ¿no? Ya vimos lo de la vorágine revolucionaria. Ahorita voy a ver lo que es el triunfo del constitucionalismo. ¿Ok? Bueno, tras derrotar militarmente al dictador Victoriano Huerta y forzarlo a renunciar en julio de 1914, Venustiano Carranza entró a la capital de la República y él asumió el poder ejecutivo de forma provisional. Carranza y otros importantes caudillos chavos como Pancho Villa, Álvaro Obregón, Pablo González, habían integrado el ejército constitucionalista, que fue el cuerpo militar que entre 1913 y 1914 combatió el régimen huertista en defensa de la legalidad y el orden constitucional. Sin pertenecer a esta estructura política y militar, Emiliano Zapata y su Ejército Libertador del Sur también se reunieron en lucha contra Huerta. Una vez vencido el enemigo común, la frágil unidad entre las fuerzas revolucionarias parecía estar a punto de romperse, ya que no todos los grupos armados tenían los mismos objetivos. Por un lado, Villa y Zapata exigían la disolución de las haciendas y latifundios para repartir la tierra entre campesinos y soldados, mientras que Carranza no tenía intenciones de implementar medidas radicales como esa, pues prefería concentrarse en construir un Estado fuerte y centralizado. Estas diferencias de fondo se agravaron por los múltiples roces y desencuentros que hubo entre Villa, Carranza durante la guerra contra Huerta. Con el objetivo de superar estas desavenencias, los diversos grupos revolucionarios se presentaron a participar en una convención donde fuera posible intercambiar puntos de vista y alcanzar acuerdos, así como definir una línea de acción avalada por los principales caudillos. La convención de Aguascalientes, ¿ok? Esa fue llamada así esta convención revolucionaria, se reunieron entre el 1 y 5 de octubre de 1914 en la Ciudad de México. Acuérdate que te había dicho que había una antes, ¿no? En esta primera fase, participaron únicamente los adeptos al constitucionalismo y a Carranza, con la finalidad de hacer la reunión más incluyente e incorporar a los villistas. Los convencionistas decidieron desplazarse a la ciudad de Aguascalientes. Los revolucionarios iniciaron sus trabajos el 10 de octubre siguiente en la Convención de Aguascalientes, cuando se pensaba que las discusiones serían protagonizadas por carrancistas y villistas. El general Felipe Ángeles propuso invitar a los zapatistas, ya que estos no contaban con representación en la Junta, a pesar de constituir uno de los movimientos revolucionarios más importantes. Los revolucionarios acordaron declarar soberana a la convención, lo que significaba que se erigía como la máxima autoridad revolucionaria por encima de los caudillos. Además, Felipe Ángeles, que acuérdense, Felipe Ángeles, por eso lleva hoy en día el nuevo aeropuerto ese nombre, ¿eh? En las reuniones también participaron importantes personajes como Álvaro Obregón, Pancho Villa, Eugenio Aguirre, Benavides, Antonio I. Villarreal, Calixto Contreras, Raúl Madero, así como los zapatistas como Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama, a partir del 26 de octubre, cuando se incorporaron su comitiva. Durante las discusiones se aprobó el Plan de Ayala y en un intento por salvar la unidad revolucionaria se removió a la jefatura de sus respectivos ejércitos y mandos a Carranza y a Villa. En sustitución de Carranza, los convencionistas eligieron el 1 de noviembre a Euralio Gutiérrez como nuevo presidente provisional del país, quien asumió el cargo días después, ¿no? A pesar de los esfuerzos por conciliar los intereses y los postulados de las facciones, la ruptura se concretó a raíz de lo sucedido en la Convención de Aguascalientes. Carranza desconoció por completo las revoluciones tomadas por la Convención, o las resoluciones más bien dicho tomadas por la Convención, así como su naturaleza soberana, como había estipulado el Plan de Guadalupe. Por su parte, el presidente, reconocido por los convencionistas, que era Eulalio Guterres, entregó el mando a los ejércitos de la convención a Pancho Villa. Para inicios de noviembre de 1914 había en el país dos gobiernos nacionales apoyados por diferentes bandos chavos revolucionarios.
El de Eulalio Gutiérrez, soportado más que nada por la Convención de Aguascalientes, villistas y zapatistas, así como el de Venustiano Carranza, respaldado por el Ejército Constitucional. Esto daba que, o se estaba proponiendo que se avecinaba un nuevo conflicto armado entre las fuerzas, pues, revolucionarias, ¿no? Carranza decidió entonces trasladar la sede de su gobierno provisional a Veracruz, puerto que ocupó el 23 de noviembre, una vez desalojado por las tropas estadounidenses que lo habían tomado meses atrás para forzar a Huerta a dejar el poder. Tras la ruptura revolucionaria, muchos generales y militares abandonaron la convención y se mantuvieron fieles a Carranza. Eulalio Gutiérrez instaló su gobierno en Palacio Nacional a inicios de diciembre. Los generales Pancho Villa y Emiliano Zapata se entrevistaron el 4 de diciembre en el llamado Pacto Xochimilco, ¿no? Episodio en el cual se ratificaron pues su alianza en contra de Carranza y en pos de reparto agrario. Ambos personajes y sus fuerzas conjuntas de 50,000 hombres entrarían triunfantes a la Ciudad de México días después, ¿vale? La guerra entre constitucionalistas, chavos, y convencionistas estalló entre finales de 1914 y principios de 1915. Aunque Felipe Ángeles le sugirió atacar a Carranza en Veracruz, Villa decidió abandonar la Ciudad de México y regresar a sus territorios del norte, pues con la finalidad de reorganizar y planificar la lucha contra el ejército constitucionalista. Zapata y sus fuerzas, por su parte, permanecieron en las inmediaciones de la Ciudad de México. Pancho Villa siempre estuvo con la preocupación de que se fuera a quedar olvidados, pues no tenían empeño en que también entraran en esta revolución, ¿no? Es una de las cosas que Pancho Villa comenzó a dar a conocer, que los zapatistas los habían dejado fuera de la convención, y entonces también es uno de los pequeñas cuestiones que Pancho Villa pensaba respecto a los zapatistas que no tendrían que estar fuera, y algo que le comentó a Villa a Zapata en Xochimilco el 4 de diciembre. De hecho, hay una cuestión de una parte de lo que es su plática o su diálogo en el material de Uno y ahí lo pueden ver. Si no mal recuerdo, también Villa le dijo que como Carranza es un hombre tan así, tan descarado, comprendí que venían haciendo el control de la República y yo nomás esperando, ¿no? Es una de las líneas que están escritas en su material más o menos. Lo pueden verificar también para que lo lean y lo puedan ver, ¿no? Bueno, miren, ya después en Veracruz, mientras tanto, Carranza comenzó a publicar una serie de medidas gubernamentales, benéficas para las clases trabajadoras con la finalidad de adquirir el apoyo de campesinos y obreros, así como de debilitar el que estos daban al villismo y al zapatismo. Sin embargo, en el seno del bando convencionista, la unidad pronto se quebrajó, pues a mediados de enero de 1915, Eulalio Gutiérrez rompió con los convencionistas y renunció a la presidencia provisional, cargo que recayó entonces en Roque González Garza, ¿no? Eulalio Gutiérrez fue presidente provisional de México, chavos, por la Convención de Aguascalientes, ¿ok? Entre noviembre de 1914 y enero de 1915. Tras su renuncia, el cargo fue asumido por Roque González Garza hasta junio de 1915. Ahora, villistas y zapatistas emprendieron la guerra contra el constitucionalismo sin contar con un mando militar único y sin coordinar seriamente sus acciones militares, situación que disminuyó sus probabilidades de triunfo. Aunque Villa y Zapata acordaron, pues, en el pacto de Xochimilco un apoyo mutuo, ninguno cumplió con el compromiso debido a la gran distancia geográfica que los separaba. Recuerden que, bueno, ahorita cuando ven el otro video se darán cuenta ahí porque las partes que controlaba cada uno, pues, sí eran unas grandes distancias y no podían, pues, estar muy bien comunicados, ¿no? Eh, bueno, a las expectativas y urgencias se enfrentaron en su lucha contra los constitucionalistas. Esto de la distancia fue una de las cosas que les afectó tanto a Villa y a Zapata de lo que habían acordado en el Pacto de Xochimilco. En cuanto al ejército constitucionalista, Carranza comisionó pues a Álvaro Obregón para emprender una campaña pues militar hacia el norte del país con el fin de acabar con Villa y la división del norte, mientras que al general Pablo González le encargó enfrentar a Zapata y al ejército libertador del sur.
A pesar de que Felipe Ángeles proponía esperar a la columna de Obregón en Chihuahua, Villa prefirió salir a su encuentro con el poderosa o con la poderosa División del Norte, que así se le había llamado a su ejército. Sin embargo, el desconocimiento del terreno, el uso de armas defectuosas y las tácticas superiores de Obregón ocasionaron la caída de los villistas en la región del Bajío, situación de la cual nunca se pudieron recuperar. Por su parte, Pablo González apostó por una guerra de desgaste en contra el zapatismo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la derrota de los convencionistas si lo vemos desde un proceso cronológico de 1915 a 1916? Podríamos decir en la primera parte que el 5 de enero de 1915 el general Álvaro Obregón tomó pues, la ciudad de Puebla, luego de vencer a las fuerzas zapatistas lideradas por Juan Andrés Almazán y Benjamín Argumento que resguardaban la plaza, ¿no? El otro proceso, otro hecho histórico sería del 6 al 15 de abril de 1915, que el ejército constitucionalista comandado por Obregón derrota a la División del Norte de Villa en dos decisivas batallas ocurridas en Celaya, Guanajuato, lo que obliga a los villistas a replegarse hacia el norte. El 29 de abril del 29 de abril al 5 de junio de 1915, Obregón y sus fuerzas también derrotan las tropas de la División del Norte, lideradas por Villa. En esta ocasión, en la batalla de la Trinidad, serie de combates ocurridos en las cercanías de León, Guanajuato, ¿vale? De ahí pasa a julio-agosto, que el del 7 al 10 de julio de 1915, pues Villa y sus villistas son derrotados en Aguascalientes, en la última de las grandes batallas que libraron contra el ejército comandado por Obregón. Los restos de la División del Norte continúan su retirada hacia Chihuahua. Bueno, del 10 de octubre de 1915, la Convención Revolucionaria en octubre de 1914, en Aguascalientes, se enciende o se comienza a incendiar, ¿no? Mientras el grupo de villistas se retira hacia el norte del país, los zapatistas se trasladan a Cuernavaca, luego a Jojutla, en el estado de Morelos, donde continúan sus actividades, ¿no? Para el 1 al 3 de noviembre de 1915, luego de cruzar la sierra, los villistas intentan tomar Agua Prieta. Sin embargo, las defensas constitucionalistas lideradas por Plutarco Elías Calles repelen el ataque y obligan a Villa a desistir. Para enero-febrero, del 10 al 25 de diciembre de 1915, pues los Villa y los restos de sus fuerzas se dirigen a la hacienda de Bustillos, en Chihuahua, lugar que sirvió de cuartel general a Madero durante su revuelta contra Díaz. Allí reunido en la Navidad de 1915 con los generales que aún lo seguían, Villa disuelve formalmente la División del Norte. Y ya para la parte de mayo, del 2 al 16 de mayo de 1916, el constitucionalista Pablo González derrota a los zapatistas el 2 de mayo de 1916, a quienes les arrebata Cuernavaca. Durante los días siguientes, los constitucionalistas toman otras localidades del estado de Morelos. Los zapatistas perdón, los zapatistas disuelven el 16 de mayo lo que quedaba de la Convención Revolucionaria instalada en Jojutla. Ahora, eso sí lo vemos así en una parte de un proceso histórico lineal de 1915 a 1916. Ahora, para mediados de 1916, villistas y zapatistas habían sido prácticamente derrotados por el bando constitucionalista. Aunque Villa siguió operando en las sierras del norte en forma de guerrilla y los zapatistas continuaron en pie de guerra en Morelos, sin deponer más que nada las armas, su poderío militar dejó de representar una amenaza real para los constitucionalistas. Esta situación le permitió a Carranza consolidarse en el poder y echar a andar su proyecto político de la nación, ¿vale? Bueno, si bien los constitucionalistas hijos reivindicaban, más bien dicho, el respeto a la Constitución de 1857, Carranza entendió que ésta resultaba insuficiente para regular la realidad del país,
Por ello, el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo decidió dejar atrás la versión de 1857, perdón, y reunir a un grupo de personalidades que redactaran una nueva constitución acorde a los principios por los cuales los mexicanos habían combatido durante la Revolución Mexicana, ¿vale? Entonces, en consecuencia, Carranza Hijos convocó y estableció las fechas, el lugar y los términos bajo los que habría de reunirse el Congreso Constituyente. Ahora, ¿cuál es el Congreso Constituyente? Bueno, ese conjunto de personas que se rigen que se erigen, más bien dicho, en representantes populares o legisladores con el objetivo de discutir, redactar y promulgar una nueva constitución para una nación. Básicamente son los diputados y los senadores, pues para que me entiendan, el Congreso Constituyente. Ahora, la instalación, vamos a ver tres procesos, la instalación, la parte constituyente y la promulgación de la nueva constitución de 1917, que es la que va a establecer con el Congreso Constituyente Carranza, ¿vale? Miren, luego de ser elegidos en los comicios, los 219 diputados que integraron el Congreso Constituyente comenzaron formalmente sus reuniones el 1 de diciembre de 1916 en Querétaro, el entonces denominado Teatro Iturbide, rebautizado en 1922 como Teatro de la República. Esa fue la instalación del Congreso Constituyente. Ahora, durante los 2 meses que duraron las sesiones, los congresistas se dividieron en dos grandes grupos, los moderados, quienes proponían introducir cambios menos drásticos y fortalecer la figura del presidente, y los radicales o progresistas, quienes centraban sus atenciones en incorporar a la Constitución las demandas hechas por las clases populares durante la Revolución. Este es el del aspecto constituyente. Ya vimos la instalación, ya vimos la parte constituyente. Ahora, la promulgación, chavos. Luego de encendidas discusiones, el Congreso Constituyente finalizó sus sesiones el 31 de enero de 1917, día en el cual, chavos, sus miembros firmaron el texto constitucional. Finalmente, el 5 de febrero siguiente, Venustiano Carranza, en su carácter de encargado del Poder Ejecutivo, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Constitución de 1917, la cual se encuentra vigente hoy en nuestros días, ¿vale? Ahora, si bien Carranza y su círculo más allegado deseaban elaborar una constitución política acorde a las necesidades y características de la nación, luego de lo que ocurrió durante la fase armada de la revolución, el texto constitucional resultó aún más radical de lo planteado en un inicio. El, eh, el ala moderada, chicos, al fin al carrancismo, promovió disposiciones menos ambiciosas que no alteraban profundamente lo establecido por la Constitución de 1857. En contraste, los congresistas más radicales no solo se identificaban más con Álvaro Obregón, sino que además algunos de ellos incorporaron a las discusiones las demandas sociales reivindicadas por el villismo y el zapatismo, como el reparto agrario, el mejoramiento de las condiciones laborales para la clase obrera. Chéquete aquí cómo ya Álvaro Obregón va a comenzar a tener roces con Venustiano Carranza. Acuérdate que Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles van a unir después para derrocar a Carranza, que eran sus líderes principales de Carranza, la cuestión de los que mandó a derrotar a Villa, ¿no? Pero fíjate aquí cómo se va a ir poniendo esta parte de grupos. Acuérdate que comenzamos a ver los dos grupos, los constituyentes y los constitucionalistas y convencionistas, ¿no? Y la parte de los constitucionalistas, que era Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el mismo Carranza, que tenían los mismos ideales, entrecomillado, y al derrotar a los convencionistas, que eran los zapatistas y los villistas, y acabarlos, bueno, ellos ya se quedan con el poder, pero tampoco entran como en la parte de empatías con sus propias ideas. Entonces,
creando este Congreso Constituyente, donde hay una ala moderada partidaria de Carranza y hay otra ala radical partidaria de Plutarco Elías Calles y más que nada de Álvaro Obregón, pues comienzan a pujar por tomar el poder a través de estas nuevas propuestas al Congreso Constituyente, ¿no? A la Constitución de 1917. Entonces, yo aquí me preguntaría cómo, si es esta parte o utilizando nuestra imaginación histórica, cómo Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, que tenían estos ideales también de los carrancistas y de los villistas, porque al fin y al cabo, esta la que eran radicales, van a meter estas ideas tanto villistas y zapatistas a la Constitución de 1917, o sea, ¿cómo fue esta parte de que se enfrentaran? Aquí hay una cuestión no de ego, sino de propuestas políticas, pero también de cuestiones de ideologías, ¿ok? Entonces hay que poner como que muy énfasis en esto. Bueno, al fin de las sesiones, chavos, moderados y progresistas fueron capaces de conciliar sus posturas y promulgar una constitución de avanzada que reconoció por las necesidades de las clases más empobrecidas y desprotegidas del país, situación que constituyó un hito en nuestra historia y en el contexto mundial de aquella época. ¿Cuáles son los artículos representativos ahora de la Constitución de 1917? Bueno, uno de los artículos es el tercero, que gracias a la intervención de diputados progresistas como el general Francisco J. Mujica, el artículo tercero reconoció formalmente el principio de la educación laica, según la cual toda enseñanza impartida por el Estado y por instituciones privadas debería ser libre de cualquier elemento o carácter de tipo religioso, ¿vale? En el artículo 27 también, que el artículo 27 fue también de los debatidos, su redacción final reconoció la propiedad del Estado mexicano sobre el suelo, subsuelo del territorio nacional, lo que afecta a los intereses de empresas mineras y petróleos. Asimismo, dispuso la desintegración de los latifundios y la restitución de las tierras a las comunidades indígenas y campesinas. Fíjate, este artículo 27 va a ser el que más adelante el general Lázaro Cárdenas pues va a utilizar para expropiar lo que viene siendo los bienes petroleros, mineros a empresas transnacionales como inglesas y norteamericanas. Espérame tantito. Bueno, el artículo 123 también fue el que se debatió, ¿no? Las demandas de la clase trabajadora en el apoyo que brindaron a los obreros al constitucionalismo también fueron reconocidos por los diputados. Por ello es que el artículo 123 pues fue elaborado con la finalidad de reglamentar disposiciones generales para las relaciones laborales establecidas entre patrones y empleados. Gracias a este artículo, pues se pudo finalmente proteger a los trabajadores de abusos e injusticias, perdón, de los patrones. Ahora, una vez promulgada la Constitución de 1917, Chavos Carranza convocó elecciones extraordinarias para elegir a los miembros del nuevo Congreso Legislativo y al próximo presidente. En los primeros comicios con sufragio universal y directo a la historia del país, celebrados el 11 de marzo siguiente, fue elegido Venustiano Carranza como presidente de la República, cargo que ejerció a partir del 1 de mayo. Durante su mandato, Chavos Carranza emprendió una política moderada y retrasó sistemáticamente el reparto agrario. Esta postura provocó que los zapatistas continuaran luchando en sus terruños, o sea, de Morelos, en sus partes regionales, y que Villa permaneciera activo en Chihuahua, atacando a tropas federales y ocupando localidades de forma esporádica. Sin embargo, también al interior del grupo constitucionalista se hondó a la distancia entre Carranza y Obregón, quien era apoyado por el movimiento obrero, ¿vale? No obstante estas dificultades, el gobierno de Carranza puso en marcha la reconstrucción del Estado con el apoyo fundamental del nuevo orden constitucional. A partir de entonces, hijos, comenzarían a redactarse leyes federales y a crearse instituciones que darían forma paulatinamente al nuevo Estado mexicano generado a partir de los preceptos de la revolución, ¿vale?
Bueno, mira, ya vamos para terminar. En los años subsecuentes a la promulgación de la Constitución de 1917, la violencia continuaría presente entre los grandes caudillos y grupos armados de la revolución. En abril de 1919, Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca, en Morelos, luego de ser engañado y emboscado por el oficial carrancista Jesús Gallardo. Asimismo, Carranza también moriría asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, en mayo de 1920, luego de que sus antiguos aliados Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta se levantaron en armas en su contra a través del Plan de Agua Prieta, ruptura suscitada a raíz de la sucesión presidencial de 1920. En los años por venir, Pancho Villa y Álvaro Obregón también sufrirían muertes violentas. Los caudillos más conocidos de la revolución no pudieron escapar también de la vorágine de violencia desatada, al igual que los cientos de miles que pues padecieron durante el conflicto llamado Revolución Mexicana. Tras provocar la caída de la dictadura de Victoriano Huerta Hijos, las fuerzas revolucionarias, hasta entonces aliados, se enfrentaron entre sí, ¿no? Los constitucionalistas derrotando a villistas y zapatistas convencionistas, lo cual les permitió poner en marcha el modelo del país para que deseaban para México. Bueno, para este fin resultó indispensable la redacción de una pues nueva constitución que recogería las demandas por las cuales el pueblo mexicano se incorporó a la lucha revolucionaria. Así, pues finalmente fue redactada la Constitución de 1917, norma jurídica suprema vigente, acuérdate, en nuestros días, en nuestro país, ¿vale? Muy bien, pues este es el tema, chicos, de lo que viene siendo la segunda parte de la CEI, el triunfo del constitucionalismo en contra de los convencionistas. Lo checan, van armando su pequeño apunte. Nos vemos.